Muy buenos días, apreciados y apreciadas estudiantes, apreciada consejera Carla, Tatiana, y tenemos a nuestro invitado, el profesor Cristian Rojas, quien además de ser un compañero en el centro donde trabajo, pues es antropólogo. Bueno, él ahorita nos cuenta un poco de sus estudios, que es experto en estudios territoriales, tiene su doctorado en esa área y en las ciencias sociales su maestría. Y quisimos extenderle esta invitación el día de hoy porque por su experticia de trabajo en territorio, por su connotación disciplinar como antropólogo, pues queremos que nos ayude de una manera sencilla a comprender una de las actividades que vamos a trabajar en la guía. Como vamos a estar un tiempo corto, es decir, los 40 minutos reglamentarios para poder estar aquí muy concentrados, participativos. Entonces queremos empezar con el profesor Cristian explicando una de las actividades y queremos, digamos que hoy se pueda generar ese proceso de levantar la mano. Él no se va a molestar si levantamos la mano para interrumpir, porque no va a ser una interrupción, sino la generación de un diálogo entre nosotros para que a ustedes les quede muy claro ese ejercicio de la cartografía. Recordemos que estamos en la fase 3, que se llama reflexión ético-ciudadana desde los ODS. ¿Listo? Entonces vamos a quedar con el profesor Cristian. No olviden que pueden levantar su mano, hacer preguntas y seguidamente que él hable, vamos sobre la página de nuestro curso a mirar en qué parte vamos a trabajar, recordar un poco esa parte donde colocaríamos la cartografía social y haremos algunas preguntas que tengan respecto al anexo. Lo vamos a mostrar también en tiempo corto y si necesitamos luego generar otro proceso ya más específico de alguno de los ítems que ustedes se les dificulte para realizar, no hay problema, nos escriben y nosotros estaremos colaborando con la consejera Carla para que puedan tener todo ese proceso de apoyo en la realización de la fase 3. Bienvenido, mi estimado profe Cristian. Quedamos contigo en este espacio. Bueno, profe Ruth, mil gracias por la introducción y por la invitación. Es un placer acompañarlos este ratico y confío en que las cosas que les pueda compartir sean de utilidad. La profesora Ruth me va a ayudar a que las ideas que yo vaya apuntando sean lo más pertinentes posibles para la actividad que ustedes están pensando. Voy a ir entonces directo al tema. ¿Me confirman si estamos viendo ahí mi pantalla, mi diapositiva de presentación? Sí se Perfecto, ve. Sí se ve. listo. Bueno, entonces empezamos por un aspecto general y es qué es la cartografía para poder entender luego la cartografía social. La cartografía, digamos que es una subdisciplina de la geografía entendida como un conjunto de operaciones científico-técnicas que se ocupan de la elaboración de mapas y cartas de la Tierra y otros cuerpos celestes. Esto va a ser clave para luego diferenciarlo de lo que vamos a ver más adelante. El mapa, como muchos mapas que hemos visto por ahí, el mapa es un documento gráfico presentado en una superficie plana, puede ser en bidimensional, pero también puede ser esferoide, como cuando vemos el globo terráqueo, o diseñado en alto relieve, cuando podemos ver las montañas y este tipo de cosas que pueden dar diferente información a una institución, a una entidad pública para administrar el territorio, para generar allí un conocimiento pertinente según distintos intereses, incluso militares, geopolíticos, etc. Acá vemos un mapa con todas los requerimientos que suelen tener los geógrafos para un mapa, ¿no? Para un geógrafo, un mapa no es cualquier cosa, es una cosa con unos estándares internacionales muy importantes, como la escala, bueno, las convenciones, etc.
Vamos a ver que esto es como lo básico de la cartografía en términos de la disciplina científica de la geografía, pero vamos a contrastarlo ahora con lo que llamamos cartografía social. Déjenme, yo pongo acá el puntero. Bien. Entonces, conceptos claves: el espacio geográfico como la epidermis de la Tierra, el espacio físico, que lo vamos a contrastar con el concepto de territorio. Territorio como un espacio culturalmente semantizado, es decir, cómo los seres humanos le damos un significado al espacio que habitamos, como seres individuales, como seres sociales. El espacio no es neutro, nosotros no vivimos en un vacío, sino que vivimos en un espacio concreto, y ese espacio representa para los seres humanos una cantidad de significados. Y para que se entienda más este tema de los significados, un profesor lo llama hemosignificados, muy ligados a las emociones. Normalmente los espacios están eh, dotados de mucha emocionalidad que le otorgamos los seres humanos que lo habitamos. Eso es lo que llamamos territorio. El territorio tiene un significado para una comunidad, o para una persona, o para un colectivo. Esas emociones pueden ser positivas o negativas. Vamos a ampliar eso ya en un momento. El espacio y el tiempo se humanizan en el territorio. Pensemos en la habitación. ¿Qué sentimos cuando estamos en la habitación, en la casa? El significado del barrio en el que crecimos o el barrio en el que estamos actualmente, la escuela, la empresa, la capilla, la plaza, el parque, la ciudad. Cada una tiene una connotación, tiene un significado particular, y eso es lo que nos va a interesar indagar con todas estas estrategias que están en esta sombrilla que llamamos cartografía social. Se cruzan entonces la dimensión temporal con la memoria, pero también puede cruzarse allí la dimensión temporal hacia el futuro, digamos, memoria hacia el pasado, pero puede ser también hacia el futuro con la imaginación. Somos seres que, los seres humanos, tenemos esta capacidad distinta a otros animales en el ecosistema global, es que tenemos esta capacidad de desplazarnos hacia el futuro a través de la imaginación. Podemos irnos del lugar en el que estamos a través de la mente, o irnos hacia el pasado a través de la memoria. Todo eso también también se puede cartografiar, y es qué lugares fueron los que nosotros habitamos en el pasado que nos generaron una marca en la memoria, o qué lugares soñamos o tememos hacia el futuro. Entonces, hay que pensar todo el tema de la cartografía social también en clave temporal. Son espacios físicos que son dotados de significados y de emociones, pero que también hay que leerlos en una línea temporal. Son cosas que sentimos en la actualidad, en el presente, en el momento, o que nos pueden ayudar a entender también cosas hacia el futuro o hacia el pasado. Muy bien, los lugares pueden ser quizás estas tipologías que ustedes ven acá en esta diapositiva nos ayuden a entender cómo cada lugar tiene un significado muy distinto, ¿no? Los lugares pueden ser sagrados o profanos, pueden ser públicos o privados, de conglomeración de multitudes o para estar solos, de tránsito o de estancia. Cada lugar implica una interacción humana, y esa interacción humana va a ser lo que nos va a interesar en la cartografía social, y hasta donde le he podido entender a la maestra Ruth, también en el ejercicio que ustedes están haciendo. Si hay conflictos, cómo esos conflictos suceden en lugares específicos, y esos lugares específicos tienen unos roles, responden a unos roles. Hay actores y cada actor tiene un rol, y esos roles y esas interacciones a veces representan tensiones entre las personas, pero otras veces representan solidaridad, cuidado, protección, etc. Entonces, es como nos permite metodológicamente pensar el espacio para evidenciar estas categorías que nos interesan conocer, como la de conflicto, o la de convivencia, o la de solidaridad, o la de cuidado.
Puede haber lugares de amor, el lugar donde tuvimos la primera cita o quizás el primer beso, donde nos enamoramos, pero quizás lugares de odio o de despecho, ¿cierto? Los lugares nos pueden remitir a distintas emociones, de alegría, de tristeza, de orgullo, de vergüenza, y vividos por personas de determinados rangos de edad, oficio, clase, etcétera. Los lugares de los niños, los lugares de los adultos mayores, eso también puede variar. En el mismo lugar puede variar mucho como sus características según la hora del día, ¿no? Si es en el día, en la mañana o en la noche. En la noche suelen transformarse bastante los lugares. Acá tenemos, quizás algunos de ustedes conozcan esta plaza en Medellín. Muchas personas pueden que tengan acá unos recuerdos y unos significados especiales, importantes, bonitos, cálidos, probablemente más en el día, pero en la noche, ¿qué ocurrirá en este lugar, no? ¿Qué tensiones se pueden dar allí? Y este que es una cosa que ha sido muy polémica en Medellín, y es el tour alrededor de todo lo que representó Pablo Escobar para la ciudad. Para muchos ese tour es más bien significado de vergüenza, ¿no? De un pasado oscuro de la ciudad y del país, pero para otros es otra cosa, ¿no? Es un ícono de la cultura pop que me permite tener allí un cierto prestigio con una colectividad, con un grupo de amigos o de pares. Entonces, es infinita la posibilidad de darle sentido a los lugares. Bien, entonces la cartografía social utiliza el mapeo de condiciones pasadas, presentes o futuras con el fin de conocer aspectos de una comunidad, cultura, economía, historia, situación ambiental. Hay muchas cosas que se pueden analizar a través de esta herramienta. Este conocimiento se logra mediante la elaboración de mapas a partir de distintos tipos de saberes. Por eso es cartografía social, porque confluyen el saber de distintos actores en una comunidad. Sin embargo, pues según me estaba comentando la maestra Ruth, acá la intención es más bien hacer un trabajo de cada estudiante con alrededor de su propio territorio, ¿cierto? Entonces, digamos que puede ser un ejercicio que se haga de manera individual. Esa persona va a tener un saber de cómo habita su territorio y cómo ve que los otros interactúan en esos lugares que configuran su territorio. El entorno cultural está mediado por la necesidad, por las necesidades de la comunidad y las potencialidades del territorio que se requieren representar. Bueno, vamos a avanzar acá un poquito más para ir con algunos detalles que pueden ser de mayor utilidad para el ejercicio que ustedes están preparando. Con la cartografía social se pueden rastrear huellas de la memoria en el espacio. Entonces, habría que pensar qué lugares han evidenciado o han sido testigos de ciertos conflictos en la comunidad y se pueden registrar a través de un dibujo que se hace, pues básicamente en lo que conocemos desde la escuela como la cartelera, ¿no? Dibujos, colores. No importa, no hay que ser el mejor dibujante, lo importante es poder allí ubicar hitos que van marcando el espacio y el tiempo en eso que vamos configurando como la cartografía. Bueno, ¿cuáles son las zonas que son propiedad de quiénes y cuáles han sido de pronto personas que han sido desplazadas de ciertas sí, áreas de la ciudad o del campo, del entorno social en el que vivimos? También se podría rastrear el origen de un barrio o de un territorio, la presencia de comunidades específicas. Entonces uno puede partir el espacio según lo habitan distintos tipos de personas, justamente, ¿no? Entonces suele verse en las esquinas a los jóvenes o en el parque a los jóvenes en ciertas horas y a los niños en ciertas otras. Entonces, cómo los grupos humanos van territorializando de manera distinta. Las horas que registran sentimiento de inseguridad, zozobra o conflicto.
Y bueno, para la aplicación de la cartografía social hay algunas recomendaciones. El grupo identifica una marca territorial, entonces ubíquense en su barrio o en su pueblo o en su municipio. Lamentablemente no tengo muy claro cómo dónde se ubica cada uno de los estudiantes, pero hagamos ese ejercicio, o si de pronto algunos de ustedes me pueden compartir, no sé si estamos bien de tiempo, por ejemplo, alguno de ustedes donde viva, que nos puedan decir como para hacer esto más contextualizado y más aterrizado. ¿Quién se animaría? Pablo, Dice Paulo, yo vivo aquí en Bogotá. excelente. Muy bien, entonces Bogotá. Bogotá es una ciudad enorme, pero Pablo vive en una localidad y en esa localidad en un barrio y pues hay que ver qué tipo de características tiene ese barrio, ¿cierto? ¿Nos En está Barrios aclarando Unidos, algo? en Barrios Unidos. Localidad Excelente. Barrios Unidos. Listo, entonces en ese habría que ubicar de la localidad de Barrios Unidos y el sector específico donde vive Paulo, ¿cuál es un hito geográfico que identificaría a cualquier persona? La plaza, una plaza, un monumento, una esquina significativa, que es un referente. De ahí para allá queda el sur, el norte, o la zona buena o la zona mala. Los seres humanos somos excelentes clasificando el mundo en distintas categorías, ¿no? Entonces, un hito importante puede ser la plaza, puede ser el parque, y a partir de ahí voy desplegando en el dibujo otros elementos alrededor, ¿cierto? Como para saber cómo estamos ubicando allí los elementos para dar cuenta de lo que queremos mostrar en la cartografía. Entonces, ese es un punto de referencia para ir dándole contenido a la cartografía, digamos, para no redundar mucho en lo que ya dije anteriormente. Entonces, partimos de una hoja en blanco, y digamos que acá se va a poner en juego mucho la creatividad y recursividad de cada uno de ustedes, cómo uso los colores y particularmente los iconos y los símbolos que ya vamos a ver a continuación. Este es un ejemplo de uno. Vean que no tiene que ser la gran obra de arte y vemos que hay un río que cruza todo este pueblo. Río, montañas, arriba, abajo, todos estos elementos van a ser muy claves para ubicarlos. Y acá, como algunas recomendaciones. En el mismo dibujo, uno puede plasmar distintos tipos de iconos o emoticones, que es lo que ahorita estamos tan familiarizados en WhatsApp o en las distintas redes, para identificar cuáles son las zonas de miedo o de conflicto, cuáles son las zonas más que inspiran más tranquilidad o sí, comodidad para las personas, o cuáles serían, digamos, quizás unas zonas neutras. Por eso, una recomendación que quizás puede ser útil para ustedes es usar el semáforo, ¿cierto? Entonces, en rojo podríamos poner zonas que son conflictivas o un lugar que representa o simboliza un conflicto particular. En amarillo puede ser riesgo latente y en verde pueden ser oportunidad de esperanza. Entonces, como los colores me van significando cosas en la iconografía del dibujo de la cartografía. Y del mismo modo, los distintos emoticones, ¿cierto? Entonces uno, como lo hacíamos en la escuela o lo hacían las profesoras con la escuela o en el preescolar, la carita feliz, ¿no? Como que zonas de alegría, zonas de incertidumbre o zonas de tristeza. Y a partir de ahí también un montón de otros emoticones o significados, como uno puede poner en el barrio lo que es una carretera y la puede simbolizar según lo que uno quiera con estos que estoy señalando acá en la parte inferior derecha. Si es una carretera destapada, uno la puede simbolizar con esta línea punteada, o si es una carretera, una autopista, pues una línea más gruesa, que es algo pues clásico de la cartografía clásica.
El sitio de transporte, uno lo puede representar con un bus o con un barco o un avión. La cancha con un icono de juegos, un condominio pues, con los edificios. En el campo, los cultivos, entonces estas son zonas de cultivo, estas son zonas de ganado, entonces se pueden poner allí unas vacas, pues los dibujitos. Y ahora pues es muy sencillo en Internet encontrar distintos iconos, símbolos para alimentar la cartografía. Todo va a depender de la pregunta que nos oriente la construcción de la cartografía. Quiero identificar los conflictos más frecuentes en mi comunidad, entonces eso va a implicar buscar iconos y identificar colores que me ayuden a establecer, por ejemplo, el tema de la basura, ¿cierto? Entonces hay un conflicto por la basura, entonces me consigo en internet, en Google aparecen pues en 2 clics iconos de basura, por ejemplo, y los pongo allí y entonces con el rojo establezco el conflicto y entonces le puedo poner también un color o una forma a la comunidad del barrio vecino, contrastándolo con la comunidad del barrio al que yo pertenezco y así voy enriqueciendo esa posibilidad de la cartografía. Bueno, preguntas, ¿cuáles son las huellas de sus memorias de la violencia o el sufrimiento en la región? Como ya habíamos visto, la cartografía social permite y con esto voy a ir concluyendo para que abramos si de pronto ustedes tienen alguna inquietud. Permite dar cuenta de las relaciones sociales dentro de un territorio específico. Es un pretexto para describir cómo se relacionan los seres humanos en un espacio. Básicamente, yo lo resumiría así. Permite identificar conflictos, alianzas entre sujetos o entre comunidades. Permite establecer correspondencia entre el orden social, clase, etnia, generación y el orden territorial. Esto es interesante, muy potente desde la sociología y es cómo el espacio social tiene una analogía, es homólogo en el espacio físico, ¿cierto? En el espacio físico la sociedad está clasificada por grupos, por jerarquías y eso se suele ver casi siempre de manera casi idéntica en el espacio físico también. Entonces eso se puede identificar allí. Da cuenta de procesos de identificación y de alteridad relacionados con el territorio. Esto también es bien interesante, establecer grupos de personas, grupos de pertenencia, identificar dónde está el nosotros y cómo se separa de él ellos, ¿no? Los de allá y los de acá, los de arriba, los de abajo, los de aquí, los del centro y la periferia. Para los científicos sociales, pues son bastante importantes y útiles. Bueno, esto sí es como para un trabajo más colectivo, entonces para quedarnos en el ejercicio que es pues un aspecto más individual que está haciendo cada uno de los estudiantes, pues creo que lo dejaríamos hasta allí. Entonces, maestra Ruth, me comenta si de pronto hay inquietudes. Sería que los estudiantes, si tienen alguna duda, recuerden que el ejercicio... Profe, me da un momentico para conectar el computador. Ok. Ya, podemos continuar. Gracias. Tú me avisas cuánto tiempo nos queda porque hay que ser reglamentarios con cuánto tiempo. Voy a hacer 15 minutos. Ok, gracias. Entonces, vamos a aprovechar para que ustedes hagan preguntas, ya que tenemos aquí al profe experto. Recordemos que en la guía nos está diciendo que la cartografía va a ser realizada a partir de esa problemática social que ustedes o la trabajaron ahora en la fase 2, si la miraron desde la problemática social de su lugar donde habitan, o si la van a trabajar apenas ahora, la van a seleccionar en esta fase 3, que puede ser uno de los conflictos que hablaba ahora el profe Cristian, de las basuras, por ejemplo, o de situaciones del medio ambiente, o si viven en un lugar de conflicto. Entonces ustedes eligen allí el problema o la problemática que van a trabajar.
Entonces, si con base en eso tienen preguntas, digamos que allí trabajaríamos en la cartografía, esa problemática, esa ubicación. Pienso que el profe nos hizo de una manera muy sencilla y clara lo que contiene una cartografía social y cómo ustedes la pueden trabajar creativamente representando el lugar donde viven, esa problemática, cuáles son esos actores que se mueven allí en su entorno y que de alguna manera pueden gestar, ser los gestores de la problemática o son los directamente afectados por la problemática social que están ustedes vivenciando. Y el otro ítem es pensar qué valores éticos nosotros podríamos mostrar allí que se pudieran empezar a trabajar para subsanar o intentar generar una alternativa de solución. Entonces, les escuchamos las preguntas para que el profe nos colabore con sus respuestas. María Ligia. María Ligia, sí. Buenos días, tutora, tutor, consejera académica, intérprete. Respecto a la guía de la cartografía social, también hay algo de un árbol de problemas. Sí, del árbol de problemas. ¿La cartografía es el mismo árbol de problemas o la cartografía es otro punto aparte del árbol de problemas? Bueno, les voy a explicar. La cartografía es el primer trabajo. Como queremos que ustedes no se confundan al hacer el ejercicio, hoy vamos a trabajar la cartografía porque es, digamos, la parte inicial, la tienen que diseñar, fuera de eso la deben compartir en el foro de discusión y entre ustedes comentarse la cartografía. Y luego podemos hacer otro encuentro o yo preparo un corto tutorial del árbol de problema que casi va a tener muchas similitudes a la problemática que están trabajando y de allí pues podemos aclarar las dudas. La idea de hoy es de aprovechar, pues, perdónenme la palabra aprovechar, pero tener ese privilegio de tener a nuestro profesor, a Cristian, experto en el tema, para que nos amplíe todo lo de la cartografía social. Entonces luego miramos el árbol de problema la próxima semana, tenemos buen tiempo y también luego hacemos una explicación del anexo. ¿Listo? Aquí está toda la información que tú necesitas para hacer las normas para con lo de las APA. ¿Cómo vas a encontrar el nombre de las normas APA en general de todo? Porque se nos va a hacer preparar. Ok, gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? Sí, María Ligia, si quiere agregar algo más. Entonces, respecto a la cartografía social, ¿a cuál de los dos foros es que se agrega? ¿Al general o al de curso? Bueno, ahorita les mostramos porque ya vi que hay varios perdidos, entonces vamos a utilizar los últimos minuticos, entramos al curso y yo les muestro dónde debemos hacer el proceso para que no pase lo que le pasó a algunos estudiantes, no solo a ustedes, sino del curso, trabajando en el lugar donde no era de la plataforma. Y dice, para el caso de se recomienda utilizar la web de su norma. Ok, gracias. Angie había levantado la mano así, Angie. No, que todo bien. Todo bien. Todo bien, dice también Valentina. Entendieron todo perfectamente, qué bueno. Eso quiere decir que tenemos un maestro aquí que nos supo aterrizar el discurso de la temática que debemos trabajar ahorita en la fase. Esta persona, los autores, información que
Bien, entonces, si no hay preguntas o de pronto ahorita que miremos la parte de ir allí a compartir pantalla y mirar el anexo, pueden surgirles alguna pregunta sobre el tema que estamos trabajando de la cartografía. Entonces, me permito compartir pantalla y me confirman si la están viendo. Sí se ve la pantalla. Ok, gracias. Yo tenía acá. Muy bien, entonces ingresamos al curso y vamos a ir a nuestra aula, pues ustedes saben que yo tengo todas las aulas. Recordemos que aquí tenemos la información inicial, entonces cuando hacemos esto se nos despliega la presentación, noticias y foro general. Aquí muchos se fueron a este espacio inicialmente porque pensaron que era el foro de discusión. Aquí tenemos algunos, voy a mostrarles, tenemos estos temas, ¿sí? Tenemos interacción social, dudas e inquietudes generales del proceso, las noticias del curso y soporte técnico. Digamos que acá podemos dejar generalidades de las dudas del curso y los profesores ya saben para empezar a atender allí esos procesos. ¿Listo? Donde nosotros debemos trabajar es en esta parte que nos dice aprendizaje y evaluación. Entonces, en este momento nos encontramos en el momento intermedio e iniciando la fase 3. Entonces, aquí podemos bajar la guía, aquí encontramos los contenidos, o sea, los textos que nos vamos a leer, y aquí es donde vamos a trabajar. Foro de discusión, fase 3, reflexión ético-ciudadano. Entonces, si ustedes pueden observar aquí, yo ya les di perdón que tengo que, me sale todo a mí. Ya les hice la apertura del foro, ¿cierto? El 14 de marzo, todavía no han ingresado. Y aquí, esperen, yo un momentico aquí ustedes van a encontrar qué es lo que debemos hacer. Ahí está la síntesis de los paso a paso que vamos a realizar. Entonces, digamos que estamos trabajando el paso de diseñar la cartografía. Entonces, aquí dice problema real, contexto, dónde ocurre, actores, quiénes están involucrados, plantear algunos valores éticos y vamos a compartir en el foro esta cartografía. ¿En cuál foro? En este. Sí, mire que ninguno ha comenzado, todavía tenemos tiempo. Recordemos que vamos en responder y aquí, como vamos a compartir una cartografía, le vamos a dar avanzada y yo saludo, cordial saludo, tutora o tutor, ¿cierto? Tutora o tutor porque el otro grupo tiene un tutor y aquí comparto la cartografía. Comparto la cartografía, pueden subir una imagen, ¿cierto? Pueden tomarle la foto si van a trabajar a mano alzada, porque ustedes pueden hacer la cartografía a mano alzada, la pueden hacer en Canva, la pueden hacer en Genial y pueden tomar el pantallazo o la captura de pantalla y ya lo pueden subir por este espacio. Ya de pronto en eso explicamos luego, pero ya saben que acá podemos ir a nuestro repositorio y subir la imagen, ¿listo? Y ya entonces la enviaríamos al foro. Yo ahorita borro esta parte y esperamos que los compañeros con los que estamos en este grupo comenzamos a compartir la cartografía y luego a comentarle al compañero o a la compañera lo que nos presentó en la cartografía. Eso es muy importante hacerlo. Una parte de la calificación está en este ejercicio en el foro. Y luego entonces ya trabajaríamos el anexo, pero entonces yo sí quería que hoy nos dedicáramos un poco a la cartografía, porque sé que es un tema nuevo y porque pues tenemos aquí el experto en el tema. Entonces, digamos que si ustedes hacen una buena cartografía, el árbol del problema va a ser muy sencillo, porque recuerden que el árbol tiene las raíces, tienen el tronco, la problemática que ustedes ya la identificaron en la cartografía. Tienen las raíces, las causas, o sea, por qué se está dando ese problema. Y tienen las ramas, los efectos o las consecuencias. ¿Listo? Entonces, digamos que para ese vamos a generar otro encuentro. Empecemos como para no conflictuarnos de pronto o no confundirnos con las tres actividades que hay.
trabajemos primero la cartografía, la otra semana podemos mirar lo del árbol del problema aunado al anexo para pues no pasarnos del tiempo reglamentario hoy, ¿cierto? Entonces ya si tienen alguna pregunta sobre la cartografía, perdón, yo borro este de una vez, sobre la cartografía, podemos hacerla en este momento antes de Todo terminar el está encuentro. claro. Todo está claro. Ok. Sí, está claro. Perfecto. Bueno, entonces miren que de esta manera pienso que va a ser muy efectivo el trabajo. Digamos, tenemos hasta el 14 de abril, creo. 14 de abril, espere que yo tengo la guía acá. Voy a compartirles un momentico la guía, mi estimada Carla, para Sí, están que... diciendo. Espérate un momentico, ¿dónde está guía de aprendizaje? Esa es. Entonces, mire que ya la tenía en el punto que estamos trabajando hoy, ¿cierto? Entonces, vamos a leer todos los documentos que están en contenidos y aquí tenemos que revisar, eso me hacía falta, por ejemplo, si voy a trabajar la problemática de las basuras, por decir algo, las basuras nos pueden generar problemáticas de salud o de bienestar. Entonces yo debo identificar en el texto el informe sobre los objetivos de desarrollo sostenible a cuál objetivo de los 17 puedo ubicar ese problema que estoy trabajando en la cartografía. Si es de basuras, podríamos mirarlo en salud y bienestar. Entonces yo le doy una mirada a este texto, identifico el objetivo de desarrollo sostenible que tiene que ver con mi problema social y mire que lo que nos explicaba el profe Cristian está acá, problema real que están viviendo en su entorno, el contexto, o sea, hacer el mapeo del lugar donde viven, los actores, quienes están involucrados y lo que les había dicho ahora entonces, los valores éticos que pueden ayudar a solucionar ese problema y Doctora, una compartir pregunta, la pero cartografía. Sí. ¿todo lo hacen en forma de imagen o esas preguntas las responden Esas en preguntas texto? son con las imágenes en la cartografía, es como una guía. Ahí, profe, ¿me puedes ayudar, profe Cristian? Porque tú veías ahora sobre las preguntas orientadoras y con eso terminaríamos. Sí, es decir, sí, la idea es como identificar cómo esos conflictos se pueden ver reflejados en la cartografía, ¿no? Es lo que te entiendo. Ok, bueno, ahí sería muy útil que ustedes puedan hacer, según estoy entendiendo el ejercicio, se puede hacer con dibujos a mano alzada en un papel o se puede hacer en una diapositiva de PowerPoint o en Canva o en lo que sea. Lo importante es que establezcan dónde está y cómo están representando el problema, la problemática social que está viviendo su barrio o su vereda. Y eso normalmente en el lenguaje de la cartografía se hace a partir de convenciones. Entonces yo pongo un cuadrito, seguramente ustedes han visto esto mucho en redes sociales, que salen imágenes de todo tipo, y ustedes van a decir en ese cuadrito el color rojo representa conflicto o el icono tal del emoticón, lo que sea, representa conflicto entre este actor y ese actor. O una línea roja en zigzag, ¿cierto? Como también puede ser que represente conflicto y una línea verde continua, gruesa, representa cooperación. Entonces, lo importante es que ustedes tengan muy claro qué color o qué símbolo o qué icono me va a dar cuenta de esa conflictividad, en este caso relacionado con los objetivos de desarrollo sostenible que ustedes ya están revisando en el material de lectura. Sería lo que yo les compartí. Muchas gracias, profe. Y yo pienso que tus diapositivas, como nos queda la grabación, les va a permitir ir desarrollando su cartografía. Entonces, no sé si hay otra pregunta y si no, mi estimada consejera Carla, respetando también tu tiempo. Dicen que todo está claro, que muchas Ok, gracias. excelente. Entonces, les deseamos
un resto de fin de semana. Las dudas que tengan, los que están con el profe Saúl, no se preocupen, háganlas. De todas maneras, también me pueden escribir a mí, a la consejera Carla, y ahí estamos en contacto constante. Yo les tengo al grupo, por ejemplo, con el que yo estoy, el 4776, abierto el chat de Teams, entonces allí nos estamos comunicando. Creo que con el profe Saúl también están, porque él es muy pendiente de esto. Les vamos a compartir esta grabación para que también el profe Saúl la comparta dentro del foro de discusión. ¿Listo? Entonces, un Ok, muchas abrazo, gracias. Hasta feliz luego. almuerzo. Un placer, muchas gracias por la invitación. Ok, Hasta luego. hasta luego. Chao.